Buenos días, profesor. Buenos días. Bueno, sí. Bueno, bien, vamos a continuar con el convertidor analógico digital, a ver cómo funciona y obviamente poder utilizar el sensor de temperatura, el LM35. Y bien, pues bueno, el capítulo para el convertidor analógico digital es el capítulo 22, el AS10 de su manual de usuario. Y bueno, vamos a ver cómo trabaja en su micro y para llegar a los archivos de configuración y poderlo emplear. Bueno, su convertidor es de 10 bits. Esto quiere decir que este convertidor puede tener valores entre 0 y 1023. ¿Cómo lograr esos valores entre 0 y 1023 de la señal analógica? Es lo que vamos a ver poco a poco. La velocidad de funcionamiento de este convertidor obviamente puede realizar conversiones de hasta 200,000 muestras de la señal analógica por segundo. Es decir, que tenemos una frecuencia de conversión de 200 kHz. Pero recuerden que, de acuerdo al teorema de muestreo, la máxima señal analógica que yo puedo ingresar a este convertidor, pues obviamente es la mitad de la frecuencia de muestreo. En este caso, la máxima señal que yo puedo ingresar, bueno, la frecuencia máxima de la señal analógica a ingresar a este convertidor sería de 100 kHz. Y eso ya estamos en el límite para poder volver a reconstruir la señal del ambiente digital analógico si es que lo queremos hacer, o para adquirir muestras, o ya una señal de 100 kHz, aquí únicamente si la podemos sincronizar estaríamos adquiriendo los valores pico de la señal y nada más, sin más información. Obviamente señales de frecuencia más baja la podríamos muestrear sin ningún problema. Y obviamente al ser de 10 bits nuestro convertidor, la resolución que vamos a tener son de 1023 valores que podemos obtener con él. Podemos configurar también el periodo de muestreo y retención de este convertidor. Y esto va a depender mucho de la señal analógica, de la impedancia que tenga el circuito de salida que le esté generando, junto con la impedancia de entrada de nuestro convertidor analógico digital. Esto se va a basar en el tiempo de muestreo y retención. ¿Por qué? Porque recuerden que la mayoría de los circuitos de convertidores analógicos digital requieren de un circuito de muestreo y retención. ¿Todo esto para qué? Para hacer una carga de capacitores, los cuales obviamente dependiendo de su carga, ya un circuito de aproximaciones sucesivas hace la comparación de la carga y le asigna un valor numérico o una cuantificación a ese valor analógico para ya denotarlo en digital, ya nada más le da su valor numérico. Y bueno, tenemos voltajes de referencia. Esos voltajes de referencia son de 1.5 y 2.5 volts de manera interna. Externamente, obviamente podemos colocarle voltajes de referencia desde la alimentación, desde 3.3 hasta, digamos, 0.5 de volt. ¿Para qué nos sirven estos voltajes de referencia? Ustedes ya están viendo procesamiento digital de señales y estos voltajes de referencia, ¿para qué los ocupa el convertidor? ¿Cuál es la finalidad de tener estos voltajes de referencia?
¿Para qué creen que sirvan entonces esos voltajes? ¿Cuál es la finalidad de tenerlos? ¿Puede repetir, profe? No sé si sea mi internet, pero no le escucho bien. Ok, les comentaba que tenemos voltajes de referencia. En este caso, para su convertidor de 1.5 voltios y 2.5 de manera interna. ¿Para qué sirven esos voltajes de referencia? ¿Cuál es su utilidad? ¿Ahora sí me escuchó bien? Te sigue trabando un poquito, profe, pero Sí, ya. más o menos le entendí. Creo que sería, bueno, el voltaje de referencia normalmente es utilizado para poder captar cuando la señal pasa por cierto punto, ¿no? Poder realizar cierta acción. No, no. ¿Para qué creen? Chequen. Los convertidores analógicos digital, ¿cómo creen que se lleve a cabo la conversión de un dato analógico a su contraparte numérica? ¿Cómo es que le asignamos a esta magnitud de voltaje un valor numérico? Si nuestro convertidor es de 10 bits, solamente yo puedo representar con 10 bits valores entre 0 y 1023, pero ¿de qué depende? Y no pueda asignarle un valor de 0, 1, 2, 3 o el de 1023. ¿De la frecuencia? No, porque la frecuencia en este caso estamos limitados a lo que sería la velocidad de muestreo. Y en este caso son de 200 kilomuestras por segundo. Entonces aquí la máxima frecuencia que yo puedo ingresar de una señal analógica, recuerden que una señal analógica puede ser cambiante en el tiempo, es decir, tener un periodo o no tenerlo, ser constante o variante, pero el tope máximo debe ser de 100 kilohertz. Y recuerden que el problema de muestreo nos dice que nosotros para digitalizar una señal, mínimo la tenemos que bloquear al doble de su frecuencia fundamental. En este caso, esto sería el doble de la frecuencia fundamental. Lo máximo que yo puedo ingresarle en cuanto a frecuencia del convertidor es una señal de 100 kHz. Pero, ¿cómo logra hacer el convertidor la conversión de este voltaje analógico y asignarle un número, un valor digital? ¿Cómo lo logra hacer? ¿Qué relación tendrán los voltajes de referencia? Profe, se corta mucho. No se alcanza a entender muy bien lo que dice. Ok, permítanme. No sé si me escuchan mejor, muchachos. Sí. ¿Sí? Ok. Entonces estaba explicándoles de que, bueno, ¿cómo es que logra hacer el convertidor su trabajo? ¿Cómo le asigna un valor numérico a la señal analógica de entrada en base a esos voltajes de referencia? Lo que es la frecuencia es distinto, o sea, la velocidad con la cual puede adquirir muestras el convertidor para obviamente tener lo más fielmente reproducida una señal analógica en su contraparte digital, pues depende del teorema de muestreo. Pero ¿cómo le asigna el convertidor un valor en base al voltaje que está entrando de la señal analógica? ¿Cómo lo hace? Y tiene que ver con los voltajes de referencia. ¿Cómo creen que funcione esto? Pues
con ese cada vez que la amplitud de una señal analógica tiene cierto voltaje, pues selecciona si es un 1 o es un 0 con ese voltaje de referencia. No, porque imagínate, o sea, nada más podríamos ingresar señales entre 0 y 1.5 voltios. Si la señal analógica es 0, solamente es 0. Y si es 1.5 es un 1, no. Más bien ocurre lo siguiente. Esos voltajes de referencia que se tienen se dividen entre el número de bits con los cuales trabaja el convertidor. En este caso, tenemos un convertidor de 10 bits, 1023 valores. Entonces, si yo elijo el voltaje de referencia de 1.5 voltios, divido 1.5 voltios entre 1023 diferentes, digamos, pedacitos. ¿A qué es igual dividir 1.5 entre 1023? ¿Me pueden decir cuál es el resultado? ¿1000 qué, profe? 1.5 entre 1023. $1.46 mil. Así es. 1.46 milivoltios. A eso se le llama resolución. La resolución es la cantidad mínima que puede medir el convertidor analógico digital del voltaje de la señal de entrada. Y esto está relacionado con la cuantificación, es decir, qué valor digital le voy a asignar al valor de la señal de entrada. Y bueno, también, si yo elijo el voltaje de referencia de 1.5 voltios, las únicas señales analógicas en cuanto a amplitud que puedo ingresar al convertidor, pues van desde 0 hasta 1.5 voltios. Toda señal por arriba de ese voltaje, obviamente estará dándole el mayor valor numérico al convertidor, que sería de 1023. Si la señal analógica que ingresa al convertidor es de 0, el valor que le da es de 0. Si la señal analógica que ingresa al convertidor tiene un valor de 1.4 milivoltios, le asigna un 1 digital a esa señal. Si ahora yo hago nuevamente mi muestreo y la señal analógica presente es del doble, es decir, de 2.8 milivoltios, le asigno un 2. Si la señal analógica que ingresa al convertidor es el triple de esa resolución, le asigna un 3, y así sucesivamente. Simplemente el convertidor analógico digital les dice cuántas veces la señal analógica de entrada ha superado esa resolución, y es el valor numérico que les va a entregar. Eso es cómo realiza su trabajo el convertidor. Si yo elijo ahora 2.5, ¿a cuánto equivale la división de 2.5 entre 1023? A 2.44. Así es, 2.44 milivolts. Vean que aquí ya creció la resolución para detectar, obviamente, esa señal analógica ya requiere de un mayor voltaje a comparación con el de 1.5. Ahora, hasta que yo detecte 2.4 milivoltios, el convertidor estará dando como salida un 1 lógico. Si la señal de entrada es el doble, pues me estará dando un 2 y así sucesivamente. Valores intermedios, pues obviamente el convertidor no los hace, simplemente él está comparando cuántas veces la señal analógica de entrada supera esa resolución. A 5, pues el resultado es 5. 20, el resultado es 20. Y tenemos pasos entre cada uno de estos valores. Para el caso de 1.5 voltios, de 1.4 milivoltios. Para el caso de 2.5, pues de 2.4 milivoltios. Y así sucesivamente. ¿Sí queda claro cómo hace su función el convertidor? Esto para no meterme con las gráficas de escalones y que luego lo mueven estos escalones para tener más, menos, medio bit de exactitud. No sé si quede así claro cómo hace su trabajo el convertidor.
¿Sí o no? Ustedes digan. ¿Es el número de veces que pasó el 1.5 o el 2.5? No. No. Ojo. Los voltajes de referencia, esos se ajustan en función de la señal analógica que se pretende ingresar al convertidor. ¿Por qué? Porque estos voltajes de referencia son los topes máximos a los cuales puede actuar el convertidor. Por ejemplo, si nosotros ocupamos los voltajes de referencia de 0 y 1.5 voltios, porque deben de tener, obviamente, la parte, digamos, baja de resolución y la parte alta. En este caso, la parte alta de resolución es la de 1.5, y ahorita van a ver por qué. Si ocupo el voltaje de referencia de 1.5, divido 1.5 volts entre 1023. El resultado es 1.4 milivoltios, que es la resolución, que es el voltaje mínimo que puede detectar el convertidor para realizar su conversión. Y bueno, ¿cómo realiza la conversión? Si el voltaje que le está entrando al convertidor supera o es igual a una vez la resolución, el resultado de la conversión es que ese voltaje equivale a un 1. Si el voltaje que le está entrando al convertidor es 5 veces la resolución, el convertidor estará entregando un 5, indicando que esa señal corresponde a 5 veces esa resolución. Y así sucesivamente. Cuando obviamente le ingresamos el máximo valor, que sería 1.5, pues me estará entregando 1023 como resultado. Simplemente lo que hace el convertidor es que nos dice cuántas veces el voltaje de entrada supera esa resolución. Y si yo cambio la resolución ahora lo que sería un voltaje de 2.5 voltios, el voltaje de referencia, y su resolución es de 2.4 milivoltios, pues ahora ya puedo medir señales analógicas de mayor amplitud. Con el voltaje de referencia de 1.5 puedo medir señales analógicas pues pequeñas, que no sobrepasen 1.5 voltios. Ya con el voltaje de referencia de 2.5 pues puedo medir señales con una amplitud mayor, que lleguen hasta 2.5 voltios. Si ocupo el voltaje de referencia como el voltaje de alimentación, pues ya puedo medir señales analógicas de hasta 3.3 voltios en ese intervalo. No sé si ahora sí les quede más claro. Sí, profe. ¿Sí? ¿Seguros? Pero bueno. Ok, cualquier duda me van comentando. Bueno, y para eso nos sirve el voltaje de referencia y de esa forma el convertidor realiza su trabajo. Estas referencias pueden ser internas y solamente tenemos estas dos internas, o pueden ser externas. Ustedes pueden colocar cualquier otro voltaje externo como referencia entre, obviamente, el máximo que sería 3.3 voltios, que es la alimentación, no más allá, porque si no dañan al convertidor y al microcontrolador. Bien. Tenemos 4 formas de trabajo de este convertidor: un solo canal, una sola conversión, o un canal, múltiples conversiones, múltiples canales, una sola conversión de esos canales, o múltiples conversiones de esos canales que elijamos. En nuestro microcontrolador, todo el puerto 1 va a ser la entrada del convertidor. Tenemos 8 canales para el puerto 1. Desde la terminal P1.0 hasta la terminal P1.7 pueden ser las entradas al convertidor. Y tenemos internamente 2 canales conectados ya al multiplexor del convertidor, que va a un divisor resistivo y a un sensor de temperatura interno que tiene el convertidor. Y miren, este es el diagrama bloques del convertidor. Lo que vemos aquí desde A0 hasta A7, en lo que es la entrada del multiplexor, corresponde a las terminales de entrada del puerto 1. Tenemos las 8 terminales para el puerto 1, desde P1.0 hasta P1.7. Esas son las entradas del convertidor. Y bien, internamente vamos a tener 2 entradas, que es el canal 10 y el canal 11.
los cuales están conectados el canal 10 a un divisor resistivo. Este divisor resistivo nos puede servir para estar checando el voltaje de alimentación. Si ustedes alimentan con baterías el microcontrolador, pues podemos determinar a través de un voltaje de este divisor, el cual ya nos indique que las baterías pues ya están bajas y es necesario reemplazarlas. Entonces para eso está este divisor resistivo. Y también tenemos un sensor de temperatura. Aquí está el sensor de temperatura y este pues, nos sirve para obviamente estar sensando la temperatura a la cual se encuentra el microcontrolador y pues si está pues obviamente sobrepasando cierto valor de temperatura, poder activar un pequeño ventilador para que enfríe la circuitería del microcontrolador y a él mismo. Y adicionalmente también se tienen conectados otros canales, en este caso el canal 8 y el canal 9, que van a ir conectados a los voltajes de referencia. Podemos medir los voltajes de referencia positivos y el negativo, pero eso sí queremos. Y bueno, de ahí, de este multiplexor se pasa a un circuito de muestreo de retención. Este circuito de muestreo de retención lo que hace es que aquí se va a detener cierto periodo de tiempo, va a estar abierto el circuito para que se carguen capacitores. Y en función de la carga de ese capacitor, con el circuito de aproximaciones sucesivas, se va a hacer, ahora sí, el traslado de la señal analógica a su contraparte digital. El periodo de este circuito de muestreo de retención, que puede ser 4, 8, 16 ciclos de reloj, esos se van a determinar en función de la impedancia de salida de la señal analógica, del circuito que esté generando la señal analógica, y de la impedancia de entrada del convertidor, que lo vamos a ver ahorita en un instante. Y bueno, ¿con qué reloj se puede trabajar este convertidor? Tiene su propio reloj para asegurar que trabaje a 200 kilómetros por segundo. Ese reloj está trabajando a 5 MHz y es un oscilador independiente del convertidor. Podemos utilizar el reloj de cristal, el Master Clock o su Master Clock, que es el DCO que está trabajando por el momento a 1 MHz. Lo podemos hacer trabajar más rápido. Pero también, como está trabajando muy rápidamente el reloj del convertidor, que trabaja a 5 megas, si nosotros estamos trabajando con la frecuencia del DCO a 1 MHz para la ejecución de nuestro código, si habilitamos las interrupciones del convertidor, solamente vamos a tener más rápido la respuesta del convertidor que el micro, y entonces eso nos llevaría a que siempre estemos en la rutina de servicio de interrupción del convertidor y el programa principal no se esté ejecutando. Para evitar eso, y si están ocupando el oscilador, que así lo vamos a hacer del convertidor, y quieren que trabaje a su máxima velocidad de 200 kilómetros por segundo, conviene que el reloj, el DCO, lo estemos llevando a trabajar a 12 o 16 MHz. Pero ese es en el caso que quieran ocupar la máxima velocidad del convertidor. Si no, podemos seguir trabajando a 1 MHz y ya en los modos de funcionamiento del convertidor ya veremos cómo solventar esto de la velocidad. Pero bueno, estos son los relojes que podemos ingresar al convertidor y obviamente podemos hasta dividirlos. Pero vamos a trabajar nosotros por default con el de 5 MHz para lograr la máxima velocidad del convertidor. Y bueno, ya una vez que se hizo el muestreo y retención de la señal analógica, se pasa al circuito de aproximaciones sucesivas, que ya dependiendo cómo sea la carga de esos capacitores, se le asigna el valor numérico, que era lo que les decía, que ya tiene que ver aquí la resolución. Si estoy trabajando con voltajes de referencia de 1.5 voltios, digamos, por cada vez que la señal analógica rebase esas referencias, ¿cuántas veces la ha rebasado? Pues ese número de veces que rebasó la referencia, ese es el valor de la señal analógica a su parte digital, y ese valor se guarda en un registro denominado ADC10MEM, que es de 16 bits. Y ven, también aquí tenemos los voltajes de referencia internos. Aquí está el bloque de 1.5 voltios y 2.5 que sirve para que funcione el convertidor. Y en base a él,
vamos a poder realizar la transformación de analógico a digital. La elección de estos voltajes de referencia pues está en función de la señal analógica que estén ingresando. Si yo estoy, por decir algo, el LM35 es un circuito integrado que se alimenta a 5 voltios, pero sin embargo su salida de voltaje va de 0 a 1.5 voltios. Entonces me convendría utilizar la referencia de 1.5 para poder medir variaciones pequeñas de cambios de voltaje. Pero nada me impide también utilizar la referencia de 2.5. Simplemente aquí, hasta que no haya un cambio significativo en el LM35, pues lo va a detectar el convertidor. Con la referencia de 1.5 voltios tendríamos una medición, digamos, no más exacta, sino más a detalle de lo que nos estaría entregando el LM35. Si yo lo ocupo el voltaje de referencia de 2.5, ya no podría hacerlo tan detalladamente, ya simplemente es más grande los pasos en los cuales yo mido voltaje. Pero con ambos puedo medir. Uno puedo tener una medición más detallada del voltaje de salida del LM35 y con el otro no. Simplemente tengo pasos más grandes de voltaje para medir. Bien. Y bien, tenemos una simple ecuación con la cual yo puedo determinar el valor de la conversión en función de los voltajes de referencia. Y vean que también nos marca un voltaje de referencia negativo. No es que sea un voltaje de referencia negativo, este BR menos. Puedo colocar un voltaje de referencia por encima de 0 voltios, pero menor al voltaje de referencia positivo. Y en ese intervalo de voltaje se divide en 1023, digamos, pedacitos. ¿Para qué? Para ver con la resolución, qué resolución tiene cada paso entre esta división. Y dependiendo esa nueva resolución, cuántas veces la supera la señal de entrada, ese será el valor digital de la señal analógica de entrada y que se deposite en el ADC10MEM. Pero por lo regular, este voltaje de referencia negativo siempre lo ocupamos como nivel de tierra para que no tengamos ningún problema. Habrá aplicaciones que no deba de ser así, pero por el momento lo vamos a ocupar de esa forma. Y bien, aquí está la fórmula para encontrar el valor en el convertidor, en el registro AS10MEM, en función si ustedes conocen el voltaje de entrada, y pues obviamente lo que sí vamos a conocer son los voltajes de referencia, positivo y negativo. Y como regularmente el voltaje de referencia negativo es nivel de tierra, es decir, 0, el restarle el voltaje de referencia negativo se puede quitar de la ecuación, quedándonos únicamente que el valor del convertidor es igual a 1023 por la división del voltaje de entrada entre el voltaje de referencia positivo. Y eso sería todo. Por ejemplo, imaginen lo siguiente. Está ingresando 1 volt a su convertidor analógico digital. Ese sería el voltaje de entrada. ¿Cuál sería el resultado en el registro ADC-DM? Ocupando esta ecuación, si el voltaje de referencia positivo es el de 1.5 voltios internos. ¿A qué sería igual el NADC? Según esa fórmula. ¿Cuánto dijo que era el voltaje de entrada, perdón? El voltaje de entrada, 1 volt. El voltaje de referencia positivo, 1.5. ¿685 veces? ¿Sí están de acuerdo todos? A mí me salió 682.
Así es 682. A mí también me dio 682. Sí, le falló al compañero por tres dígitos. Ah, no, ¿cuánto me dijo? 685, ¿verdad? Ah, sí, 3. Entonces, es 682. Ok, eso sería el valor que tendría el registro de la DC10MEM cuando tenemos un volt y estamos ocupando el voltaje de referencia de 1.5 voltios. Si ustedes multiplican ese 682 por el valor que encontramos de dividir 1.5 voltios entre 1023, pues el resultado será 1 voltio. Ya era lo que les decía. El convertidor analógico digital nos arroja el resultado diciéndonos cuántas veces la señal de entrada superó la referencia. Y en este caso, superó 682 veces la referencia, o es el equivalente a 682 veces la referencia con un voltaje de referencia de 1.5 voltios. Así es como realiza su trabajo el convertidor. Ahora, lo mismo. ¿A qué será igual el valor del registro de resultados si seguimos ingresando el mismo volt al convertidor analógico digital, pero ahora el voltaje de referencia positivo es el de 2.5 voltios? ¿A qué será igual el resultado? $409.2. El punto 2 no nos lo va a dar el registro. Como es un registro entero de 16 bits, el resultado va a ser 409. Entonces vean, con diferentes voltajes de referencia se obtienen diferentes resultados en el convertidor analógico digital. Por eso son importantes los voltajes de referencia. Con el de 2.5 tenemos, como les decía, de una manera más brusca el medir voltaje. Una manera más fina de medir voltaje es con el voltaje de referencia de 1.5, porque podemos captar variaciones pequeñas de voltaje. Ya con el de 2.5 las variaciones tienen que ser mayores, obviamente, para que el convertidor reaccione. Entonces, si yo busco, obviamente, digitalizar una señal, digamos, lo más fino posible, pues ocupo el voltaje de referencia de 1.5 voltios. Pero, ojo, si la señal está por encima, es decir, que puede tener valores por encima del voltaje de referencia, pues ni modo, ocupo el de 2.5 porque es el que se adapta mejor a esa señal para poderla digitalizar en su totalidad. Y esto es lo que debemos de tomar en cuenta a la hora de utilizar el convertidor. Y vean que con los dos diferentes voltajes de referencia obtenemos diferentes resultados porque hay diferentes resoluciones. Bien. Como obviamente las terminales de entrada al convertidor son las terminales del puerto 1, de alguna manera todas las compuertas CMOS deben de ser retiradas. Entonces hay un circuito que desconecta todas esas compuertas y la señal de entrada la lleva directamente al multiplexor para que ingrese al convertidor. Y vamos a ver también cómo se programa todo esto. ¿Cómo realiza su trabajo el convertidor en un diagrama de tiempos? Aquí la tercera señal es la señal del oscilador del convertidor, que es la de 5 MHz. Nosotros vamos a decidir en qué momento empieza, obviamente, a realizar su acción el convertidor. En ese momento, a partir de ahí, si estamos ocupando el modo de múltiples conversiones, ya se empieza a generar sola esta señal para que el convertidor se esté disparando continuamente. Y si no, nosotros, si lo hacemos una sola conversión, un solo canal, o una sola conversión, varios canales, lo tenemos que andar haciendo manualmente, constantemente. Y una vez que disparamos el convertidor, empieza el tiempo de muestreo, que puede ir desde 4, 8, 16 o 64 ciclos, que está en función de las impedancias, y que es lo que vamos a ver. Ya una vez que ese tiempo de muestreo y retención pasó, ahora el convertidor se toma 13 ciclos para determinar cuál es el resultado de la conversión, dependiendo de cómo se cargaron los capacitores que tienen este tipo de convertidor. Y bueno, y para ese tiempo de muestreo y retención
Aquí está la fórmula, que tiene que ver con RS, que es la resistencia serie del circuito que estamos ingresando con la señal analógica que se alimenta el convertidor. Ese por lo regular nos lo tiene que dar el fabricante del equipo o del sensor que estamos ocupando. Y luego del lado derecho, después de la línea punteada, tenemos la resistencia interna del convertidor, que es de 2 kilo ohms por lo regular, y su capacitancia interna de 27 picofaradios. Entonces, para determinar el tiempo de muestreo tiene que ser mayor a la operación de la suma de la resistencia serie del elemento externo que estamos ingresando, más la resistencia interna del convertidor, que es de 2 kilo ohms, por el logaritmo natural de 2 a la 11, por la capacitancia interna. Entonces, ese tiempo que nos salga, hay que calcular el número de ciclos de la señal de 5 MHz que necesitamos para el tiempo de muestreo, y que podemos elegir entre lo que sería 4, 8, 16 o 64 ciclos. Y también lo que les puedo mencionar es lo siguiente: si la señal analógica que van a ingresar al convertidor es muy rápida, sus cambios son muy rápidos, estamos alrededor ya casi de los 100 kHz, pues obviamente colocar un tiempo de muestreo de 4 ciclos de reloj, porque si nos llevamos 64 ciclos de reloj, como esa señal está cambiando muy rápidamente, no vamos a alcanzar a captar esos cambios en la digitalización de la señal. Si la queremos después volver a reconstruir, no estaríamos viendo esos cambios. ¿Por qué? Porque nos tardamos mucho en el tiempo de muestreo y retención. Tiene que ser un tiempo de muestreo y retención pequeño. Entonces hay muchas cosas que están ligadas en el convertidor analógico digital para su funcionamiento. Y bien, eso es a grandes rasgos cómo funciona el convertidor. ¿Cuáles son los registros que controlan todo esto? Aquí está, el ADC10 CTL0. En este registro vamos a poder elegir en los bits 14 al 13, que diga del 15 al 13, quiénes son los voltajes de referencia. Y podemos tener desde voltajes de referencia, que es la alimentación, BCC y tierra, los voltajes de referencia internos, que aquí vienen identificados simplemente como Vref positivo y Vref negativo. Aquí la opción 1 son con el voltaje de referencia positivo y el voltaje de referencia negativo es BSS, es decir, tierra de la alimentación del microcontrolador. Podemos ingresar voltajes de referencia externos y en este caso tendrán la E minúscula para indicar que es un voltaje de referencia externo y tendríamos que ver en nuestro micro por dónde ingresar ese voltaje de referencia externo. Hay una terminal para ello. Y así hay una combinación de todos ellos, entre voltajes de referencia externos, internos y de alimentación del micro. Luego el bit 12 y 11 se refiere a cuántos ciclos vamos a mostrar la señal, 4, 8, 16 o 64, que están en función de la ecuación que vimos anteriormente. El bit 10 nos sirve para si vamos a trabajar a su máxima capacidad del convertidor, es decir, que él pueda soportar hasta 200 kilómetros por segundo, o colocando en uno ese bit que pueda soportar hasta 50 kilómetros por segundo. Ref out, el bit 9, se refiere a que el voltaje de referencia que estemos ocupando en el convertidor lo podemos mandar a la salida de una terminal del micro. Y esto es para que, por si queremos utilizar un convertidor de digital analógico, tengamos el mismo voltaje de referencia con el cual se está digitalizando la señal, para poder hacer una reconstrucción lo más fiel posible de la señal analógica. Para eso nos sirve el enviar el voltaje de referencia al exterior. Aquí tenemos algo que se llama referencia burst. Esto es simplemente para cuando queremos ahorrar energía. Los dos voltajes de referencia internos de su microcontrolador se pueden activar y desactivar. Si yo coloco este de referencia burst en 1, lo que está haciendo el micro es que cuando necesita los voltajes de referencia, los activa esa fuente. Cuando ya no los necesita, los apaga. Cuando es otra vez requerido ese
voltaje de referencia está encendiendo y apagando esa circuitería del voltaje de referencia. Bueno, pero lo vamos a manejar en 0 para no crearnos conflictos. MSC es un bit que necesita la señal de sincronía para disparar la acción del convertidor. Ese lo vamos a colocar en 1 y ya posteriormente, cuando esté trabajando en múltiples conversiones o una sola conversión, ya no es necesario volverlo a activar, porque ya lo hicimos para que tenga sincronía el convertidor con la señal a digitalizar. Luego el bit 6 y 5 están muy ligados. El bit 5 es el que enciende las referencias internas del convertidor, la de 1.5 y la de 2.5. ¿Cómo elegimos una u otra? Con el bit 6. Si el bit 6 está en 0, la referencia que estamos ocupando es la de 1.5. Si está en 1 ese bit, pues la que estamos ocupando es la de 2.5 voltios. Y bueno, se le denomina a ese bit solito red 2-5B, para que obviamente tenga relación con el voltaje de referencia. Y si este bit está en 0, es el de 1.5. El bit 4 me va a servir para encender la circuitería del convertidor, pero no empieza a hacer su trabajo. Simplemente el convertidor está alimentado y se debe de energizar. Luego tengo el bit 3 que me sirve para las interrupciones. Estoy habilitando las interrupciones del convertidor. Cuando ya tenga un valor en su registro de resultados y habilité las interrupciones, solamente hay una bandera, que es la 10, ADC10 y FG, que me indica ya está listo el resultado. Como activé las interrupciones, puedo saltar al vector de interrupción, a la función de interrupción, y hacer el código correspondiente. Guardar ya sea el dato del convertidor, procesarlo, entre otras cosas. Y después voy a tener el bit 1 y el bit 0. Estos dos bits, que se llaman encendido y oscilador del ADC10, para lo que me sirven es para lo siguiente. Una vez que ya tengo encendido y configurado el convertidor, esos dos bits van a dar ya paso a las conversiones. Hasta que esos dos bits estén en 1, se realiza una conversión. Si estoy en el modo un solo canal, múltiples conversiones, simplemente con colocar esos dos bits en 1, de ahí el convertidor no para de hacer su trabajo. Sigue haciendo conversión tras conversión tras conversión. Y en el modo también múltiples canales, múltiples conversiones, lo sigue haciendo. Esto es más que nada para cuando estamos utilizando el modo de una sola conversión. Hasta que nosotros coloquemos esos dos bits en 1, es cuando el convertidor realiza su operación. Bien, luego tenemos el siguiente registro, el ADC10-TL1. Con este vamos a elegir del bit 12 al 15 qué canal vamos a ocupar de entrada. Y vean, aquí están lo que sería desde el canal A0 hasta las 7, que corresponden a las 8 terminales de entrada del puerto 1. Cualquiera de las 8 terminales del puerto 1 puede ser la entrada del convertidor. Inclusive aquí tenemos la opción para el divisor resistivo. Aquí está BSC entre BS entre 2. Y también el sensor de temperatura de lo que es el sensor interno. Y bueno, ¿quién va a empezar a realizar, con qué señal vamos a empezar a realizar los muestreos y retenciones? Pues que sea la señal del oscilador. Lo podemos hacer a través de lo que sería el oscilador del microcontrolador, pero aquí lo vamos a dejar que sea el oscilador propio del convertidor. Podemos justificar el dato que obtenemos del convertidor, justificarlo a la derecha o a la izquierda, porque el resultado queda en un registro de 16 bits. En este caso, el resultado lo vamos a andar justificando a la derecha. No vamos a hacer lo que lo haga a la izquierda. Esto simplemente me sirve para hacer las restas muy rápidamente, cuando lo justifico a la izquierda. Pero lo vamos a dejar a la derecha. Ese bit va a ir en 0. Esto luego el bit 8 si queremos hacer una inversión de la señal que nos activa el muestreo de retención, pero no lo vamos a hacer así. Se va a quedar en 0, para que no tengamos problemas. Si queremos dividir el reloj del convertidor, para eso están los bits 7 y 5, bit 4 y 3, para elegir qué señal de reloj va a utilizar el convertidor, que va a ser la propia, que va a estar en 0.
Los importantes son el bit 2 y 1, que nos van a servir para determinar cómo va a trabajar el convertidor. Un solo canal, una sola conversión, estos 2 bits en 0. Una secuencia de canales, una sola conversión, pues la combinación es 0, 1. Repetidas conversiones de un solo canal, en la opción 2. Múltiples canales, múltiples conversiones, en la opción 3. Y tenemos el bit 0, que simplemente es un tipo de bandera que podemos estar consultando y que nos va a indicar si el convertidor está llevando a cabo alguna acción. Pues obviamente estará en 1 esa bandera, indicándonos que está ocupado el ADC10 busy. Simplemente nos indica que está ocupado el convertidor o no está ocupado, está de ocioso el convertidor. Y bien, ¿cómo elegir la terminal de entrada? ¿Cómo la vamos a seleccionar? Pues por medio del registro ADC10 AE0. Este registro lo que hace es que ya está bit a bit, configuramos la terminal de entrada y tiene que ver con las terminales físicas del puerto 1. El bit 0 tiene que ver con la terminal P1.0, el bit 1 con la terminal P1.1, así hasta el bit 7, la terminal P1.7. Aquí colocando en 1 estos bits, hacemos que la terminal física del puerto se conecte directamente a la entrada del convertidor, del multiplexor, y quita toda la circuitería CMOS para evitar que interfiera en la entrada de la señal analógica. Entonces, con este registro es por el medio del cual seleccionamos qué terminal del puerto se configura como entrada al convertidor. Y por último, el registro AS10MEM. Este registro me va a servir para, obviamente, guardar el resultado de la conversión. Aquí del bit 9 al bit 0 se guarda la conversión ya hecha por el convertidor de analógico a digital. Y bueno, lo que sigue es realizar un pequeño código para que obviamente veamos cómo funciona el convertidor y cómo utilizarlo. El código que yo voy a hacer se va a tratar de un código de que va a utilizar un solo canal y una sola conversión. El botón que tienen ustedes en su tarjeta que viene marcado como P1.3, que está en un costado, que va a la terminal P1.3, lo voy a utilizar. Cada vez que yo presione ese botón, quiero que el convertidor trabaje. La terminal de entrada va a ser la terminal P1.5, el canal 5 del convertidor. Voy a ocupar el voltaje de referencia de 2.5 voltios. El voltaje de referencia positivo. Y que obviamente sea el interno. Voy a conectarle entre la terminal P1.5 de mi microcontrolador un potenciómetro conectado ahí la toma central, y entre más VCC y tierra, es decir, de 3.3 voltios y tierra, los extremos, para obviamente estarle enviando un voltaje analógico a la entrada de la terminal P1.5. Entonces déjenme ir a IA y mostrarles el código. A lo mejor con el código se comprende un poco más el funcionamiento del convertidor. Si tienen alguna duda, adelante, díganme si tienen alguna duda. Este es el código. Déjenlos empezar a explicar el código para que también vayan ustedes, si tienen alguna duda, me la hagan saber. Y bien, miren, trabajando otra vez con nuestro DSO, la CPU trabaja a 1 MHz, es a la velocidad que va a trabajar. A pesar de que el convertidor puede trabajar con un oscilador de 5 MHz, ahorita, como yo lo voy a hacer, digamos, de una manera manual, el pedir la conversión, no necesito que el convertidor esté a su máxima capacidad. Y vean, aquí empiezo configurando el convertidor. El registro, el AS10 CTL0. Y pongo los bits de referencia, los SREF, en 1. ¿Por qué? Porque quiero que los voltajes de referencia para mi convertidor, con la opción 1, sean el voltaje de referencia negativo
el de tierra, y el voltaje de referencia, el interno. Cualquiera de los dos que trabaja el convertidor, el de 1.5 o el de 2.5. Vamos a verlo cómo se configura después. Ok, ya hice eso. El tiempo de muestreo y retención. Aquí va. El AC10 SHT. Sample and Hold Time. En este caso, ahí yo lo tengo en 3. El máximo, 64 ciclos. Pero como vamos a ocupar el LM35, el sensor de temperatura, que obviamente la temperatura varía muy lentamente en el tiempo, podemos colocar perfectamente los 64 ciclos o 16 ciclos de reloj para poder trabajar con él, porque también su impedancia de salida, y aplicando la fórmula, nos queda entre 16 y 64 y poder ocupar sin ningún problema esa señal que nos va a entregar el LM35. Muy bien, voy a elegir entonces 16 ciclos para la señal de muestreo y retención, que es la opción 2. AS10 SHT-2. El bit MSC se debe colocar en 1 para generar la señal de disparo para el muestreo de retención. Y luego enciendo el bit de las referencias, de los voltajes de referencia internas del micro. Aquí está el bit Red On. Lo pongo en 1 para encender las referencias. Y como en este caso voy a crear la referencia interna del 2.5, el bit 6 debe estar en 1. Aquí está el bit 6, que se llama Red 2-5B. Si yo quiero la referencia de 1.5 voltios, simplemente quito esta etiqueta y no coloco nada. Es dejar ese bit 6 en 0. Y simplemente nada más encendiendo la referencia. Ok, enciendo el convertidor, el AS10 ON, que simplemente sirve para energizar el convertidor, y quiero interrupciones debidas al convertidor. Que me avise el convertidor cuando ya tiene listo el resultado. Ya, con esto yo ya termino de configurar el registro de la AS10 CTL0. Y ojo, no estoy aún estos 2 bits, no los estoy poniendo en 1 para que el convertidor realice su función. Aún no. Hasta que yo decida que ya es momento de tener un dato del convertidor. Lo que hago ahora es irme al registro el AS10 de CTL1, el de control 1. Y aquí tengo que elegir cuál de los 8 canales del puerto 1 quiero que funcione como entrada al convertidor. En este caso, como la terminal P1.5 corresponde al canal 5, hay que configurarlo. Y aquí está, miren, canal de entrada 5. ¿Cómo vamos a operar ese canal de entrada? ¿Cómo quieres operarlo? ¿Quieres hacer una sola conversión con él o que sea múltiples conversiones? Ah, quiero trabajarlo un solo canal, una sola conversión. Entonces los bits 2 y 1, que son los concept, en la opción 0. Y vean, ahí están los bits concept en la opción 0. ¿Por qué? Porque nada más cuando yo le indique va a ser una sola conversión y solamente del canal 5. Bien, ahora necesito quitar de la lógica CMOS al canal 5. Y esto es a través del registro, el AS10 AE0. En el bit 5 de este registro hay que ponerlo en 1. Y aquí es como lo estoy haciendo. Aquí lo estoy colocando en 1. La forma en que están viendo ustedes ahí que estoy trabajando AS10, AE0, operación lógica OR, a nivel de bits es igual a la etiqueta bit 5. Esto es el equivalente a lo que hacemos, que sería esto. ADC10 AE0 guión bajo en su bit P.5 es igual a 1. Ese sería lo equivalente. Igual acá, lo que estoy haciendo
es que la terminal P1.3 la estoy configurando como entrada de interrupción. ¿Para qué? Para el botón que tenemos aquí en nuestra tarjeta lo podamos utilizar como entrada de interrupción. Y que cada vez que yo presione ese botón, me active lo que es el convertidor analógico digital para que vaya a hacer su trabajo el convertidor y me avise cuando ya tiene listo el resultado. Aquí la terminal P1.6 la configuré como salida para encender y apagar el LED que está en la terminal P1.6 y me indique que ya tiene el resultado listo el convertidor. Y vean, el programa principal pues no hace nada. Aquí está el vector de interrupción de la terminal P1.3 y cada vez que yo presione el botón que está en la terminal P1.3 entra y aquí activo al convertidor con los 2 bits del registro AS10-TL0, que es el de encendido y de la activación del oscilador, hacen que el convertidor en el canal 5 adquiera la señal analógica, la procese, y ya que dejé de presionar el botón, me salgo y voy al programa principal, y ya que el convertidor tenga lista la señal, simplemente paso aquí al vector de interrupción, a la función de interrupción del convertidor, enciende el bit 6 del puerto 1, que sería el LED rojo, lo deja encendido ahí un instante, se apaga, y el resultado está contenido en el registro ADC10MEM. Si quieren copiar, por favor, este código, hagan una copia de pantalla, ahí lo dejo, y ahorita bajo nuevamente el código para que lo sigan copiando. Ustedes me indican cuándo bajo la pantalla. Ya, profe. ¿Sí? Ok. Ese sería todo el código. Si quieren volver a copiar pantalla. Ya, profe. Ok. Entonces dejen compilar este código. Perdón, ya lo ando bajando al micro. Bueno, ya lo bajé al micro, quiere decir que la compilación fue correcta, no hubo ningún error. Y bien, aquí me voy a ayudar del registro del convertidor. Voy a abrir aquí registros. Voy a poner acá la ventana. Y ok, no voy a necesitar los registros de la CPU, sino las del convertidor, del AS10. Aquí está. Y aquí está el registro de resultados, el AS10MEM. En este momento yo ya le conecté a mi microcontrolador un potenciómetro. Los extremos del potenciómetro los conecté a 3.3 y tierra. La toma central la conecté a la terminal de 1.5. Dejen medir rápidamente el voltaje que hay en la terminal de 1.5, el de salida. Y tengo, según esto, que el voltaje en la terminal de 1.5 déjame ver un poco mi potenciómetro, que no me marca nada. Ya está. Un voltaje de 3. Ok, aquí el multímetro me está marcando 1.33 voltios. Déjenlo anotar. Ok, me marca 1.33 voltios. Bien.
Aplicando la fórmula que habíamos visto, donde el resultado del convertidor analógico digital, el NADC, es igual a 1023 por el voltaje de entrada entre el voltaje de referencia positivo, yo puedo calcular cuál es el resultado que voy a obtener en el convertidor. Si me hacen favor, 1.33 entre 2.5 por 1023, ¿a qué sería igual? Dijo 1.33 entre 2.5 por 1023, ¿verdad? Así es. Ok, sale 544.236. 544, redondeémoslo porque solamente el registro de resultados del convertidor no nos va a poder dar decimales porque es un registro entero. Ok, el resultado de la conversión sería 544. Esto en hexadecimal sería igual a 220. Ahí tendría que estar aproximadamente nuestro valor. Bien, ok, ya tengo el código abajo. Dejen colocar un breakpoint. Aquí. Ahí coloco mi breakpoint. Ejecuto el código. Y probablemente no llega ahí el código hasta que no presione mi botón que está en la tarjeta, el P1.3, para indicarle que quiero que realice una conversión. Lo presiono, llega ahí, y vean, el registro de resultados ya me está arrojando un 247. Ese es el valor que está arrojando el convertidor, el ADC10MEM, 247. 247 hexadecimal, ahí vamos a ver, 247 a decimal equivale al 583. Ok, ahora podemos hacer lo inverso. Si ya tengo lo que me está entregando el convertidor, puedo obtener el voltaje de entrada. Y el voltaje de entrada va a ser igual a lo que me da el convertidor por el voltaje de referencia positivo, que es por 2.5, entre 1023, ¿a qué sería igual, muchachos? ¿Cuál sería el voltaje de entrada que encontraron así? 1.42. Así es. Ahora dejen medir, porque al igual, como los potenciómetros son medio raros. Y efectivamente se movió mi potenciómetro, lo de haberme movido falsamente y me está entregando 1.4 voltios. Entonces vean, ahí está, dejen mover un poco mi potenciómetro, vuelvo a ejecutar el código y ya cada vez que yo presione el botón que está en su tarjeta de 1.3, vean, ya lo moví más y vean, ya me está entregando lo máximo que puede medir con la resolución obviamente de 2.5 voltios, el 3FS. Y esto fue porque obviamente moví el potenciómetro y creo que está un poco mal mi potenciómetro. Vean, ya se fue hasta 0. Está en 0. Sigue en 0. Voy a haber desconectado alguna terminal. Déjenme volver a tratar de ajustar, que sí tengo medio mal este potenciómetro.
Pero bueno, ahí podemos estar visualizando, obviamente, un voltaje de entrada. Están mal mis conexiones. Aquí el potenciómetro. Pero bueno, así es como funcionaría este programa del convertidor analógico digital. ¿Qué pasa si yo quiero enviar lo que es este valor a la pantalla del LCD? Ya que ajusté bien las terminales, ahora sí ya me está dando el valor entre 220, ahí tengo 221, 22B, 244, ahí andan algo flojas, pero ya está más o menos reaccionando mi convertidor. Bien, ¿cómo podríamos entonces ahora hacer la conversión para leer en la pantalla de nuestro LCD el voltaje que nos está entregando el convertidor analógico digital? La señal analógica que estamos midiendo, quiero pasarla a voltaje. ¿Cómo lo haríamos? Pues podemos pasar el valor de ADC10 a una variable. Esta variable pues está en hexadecimal, sería pasarlo a decimal y después imprimirlo. Ah, bueno, hacer la fórmula para convertirlo en voltaje. Así es. Y ya. La fórmula. Sí, efectivamente, pero no tenemos que pasarlo a decimal porque recuerden que, bueno, ya el lenguaje C podemos estar trabajando con el valor y tratarlo como fuera hexadecimal o decimal. Observen qué es lo que voy a hacer. En este caso, voy a declarar una variable tipo long, porque obviamente voy a hacer operaciones con el registro de 16 bits del convertidor, y pues tengo que, de acuerdo a la fórmula, para encontrar el voltaje de entrada, el voltaje de entrada es multiplicar el resultado del convertidor por 2.5 y dividirlo entre 1023. Entonces voy a llamarle Vout. Y quiero una variable tipo char que se llame A. A es igual a 0 para que nos avise cuando ya el convertidor tiene listo un resultado. ¿Para qué? Para que en el código principal, aquí, pongamos un while. Mientras A sea igual a 0, quédate ahí, no hagas la operación. Quien va a poner A igual a 0 sería la rutina de servicio de interrupción. Y aquí mismo podemos hacer el voltaje de salida de out va a ser igual a lo que tiene el ADC 10 mem. Y aquí la variable A hazla igual a 1. Punto y coma. Ok. Ahora sí vengo al programa principal. Aquí, ya que la variable A sea 1 y que obviamente ya detectó que hay ¿cómo se llama? Que ya hay un resultado, pues obviamente quiero convertir ese resultado a voltaje. El voltaje de salida va a ser igual a lo que tiene el registro ADC 10 mem, que lo volví a colocar en esta variable, Vout, por 1.5 entre 1023. Pero aquí tengo un pequeño problema. Como se trata de Vout de una función tipo, obviamente long, que es de 32 bits, pero sin tipo entera, no es flotante, no puedo ocupar el 1.5. Para evitar utilizar por el momento flotantes, vean lo que hago. Ese punto decimal lo recorro 3 dígitos a la derecha, y en lugar de multiplicar por 1.5,
multiplico por 1500. Multiplico por 1500 para evitar hacer operaciones flotantes y que se tarde más el micro. De esta manera, trabajando con datos enteros, puedo hacerlo más rápido. Y ya, lo único que me resta aquí es decirle que A vuelve a ser 0 porque ya hice esta operación. Compilo este código. No hay error. Aquí tengo un error, estaba esperando, a ver qué me faltó. Ah, sí, aquí, un punto y coma. Y ya está. Bajo este código al micro. Abro una ventana más, ahora de Watch, para que me muestre el valor, en este caso del Vout. Dejen borrar estos, no nos sirven, no nos sirven. Ok, valor para el Vout en formato decimal. Bien. Voy a poner mi breakpoint. Aquí. Ejecuto mi código, presiono mi botón que está en la terminal P1.3 y vean, ya me está arrojando el resultado. Ahorita, como mi potenciómetro está mal, me está arrojando como si fuera un valor de 800 el valor del voltaje, cuando debe ser de 1.3 aproximadamente. A ver si puedo mover el potenciómetro para... ya me fui a lo máximo. Disculpará, mi pot anda ahí todo dañado. Bueno, pero al final de cuentas, lo que estaremos obteniendo ahí en el valor sería ya el valor del voltaje que me está entregando, en este caso, el potenciómetro, que como les digo, aquí me anda fallando mi pot, no está muy bien que digamos. Déjenlo reajustar. A ver si ahora sí me entrega el voltaje que debe ser. Ya se fue hasta 1500. Bueno, ese 1500 equivaldría al 1.5. Es que voy a tener que conseguir otro pot. Este anda muy sensible a cualquier variación y cambio que le hago. Va cambiando. Pero bueno. Ahí está, y lo único que necesitamos hacer es que nosotros tenemos que mover el punto decimal 3 dígitos a la derecha al momento de hacer la impresión. Y eso sería todo la forma de cómo trabaja el convertidor, muchachos. ¿Todo esto para qué? Miren, su sensor de temperatura, el LM35, aquí está, se alimenta desde 4 a 20 voltios. Lo van a alimentar obviamente con 5. Afortunadamente, este sensor de temperatura, a su salida, nos está entregando 10 milivolts por grado centígrado. Él va variando su salida de 10 milivolts por cada grado centígrado. Entonces, quiere decir que a 0 volts, 0 milivolts, a 1 grado centígrado, 10 milivolts, 2 grados centígrados, 20 milivolts, 3 grados centígrados, 30 milivolts, así sucesivamente. Y por ejemplo, lo máximo que puede medir en temperatura, aquí nos lo está indicando, son 150 grados centígrados. Si yo tuviera 150 grados centígrados, ¿qué voltaje me estaría arrojando la salida del sensor? ¿15? No, a 150 grados, ¿qué voltaje me estaría arrojando? Son 10 milivolts por grado centígrado. $1.5. Exacto, 1.5 voltios. Entonces vean que este mismo código
yo lo puedo emplear para medir temperatura. Nada más el punto decimal, ¿dónde lo tendría que colocar? Los 3 dígitos del lado derecho que ven son efectivos, o sea, son cifras significativas. Tendría que colocar el punto después del 0. Es decir, que yo tendría aquí un termómetro hasta con resolución de décima de grado centígrado. Estos 1500 sería más bien 150.1. Y listo, ya tienen un programa para poder utilizar su sensor de temperatura y obviamente poder mandar la temperatura al LCD. Por hoy le vamos a dejar aquí. Nos vemos mañana, muchachos, para cualquier duda y ya indicarles cómo van a ser las prácticas que van a entregar la siguiente semana. ¿De acuerdo? Mañana nos vemos a las 7 de la mañana o pueden en este horario. De 11:30 a 1. Yo puedo en este horario. Yo también puedo. Igual en este horario, profe. ¿Sí? Si todos Yo pueden, a las en este 7. horario nos vemos entonces a las 11:30, ¿de acuerdo? Profe, yo no puedo a las 11:30. Vale, nos vemos a las 7, listo. Sin problema. Entonces nos vemos a las 7 de la mañana y ya nada más para explicarles en qué consiste la práctica, las 2 prácticas que tenemos pendientes y ya las estén entregando la siguiente semana. ¿De acuerdo? Y chequen, a ver, dejen nada más cerrar esto. Hagan copia de pantalla. Ustedes me avisan cuando baje ya el código. Bueno, lo suba. Ya, profe. Ujú. A ver, espérenme tantito. Bit 6, ahí está. Siguiente, adelante. ¿Listo? Sí. Sí. Y eso es lo último. Para que tengan también este código y lo empiecen a ver. Chéquenlo, cualquier duda que tengan, mañana la vemos. Y también les explico en qué van a consistir ya las últimas 2 prácticas y mañana subo a Classroom la entrega de esas 2 prácticas y determinamos el día. Pues bueno, por hoy sería todo, muchachos. Chequen esta parte del convertidor, cualquier duda, mañana la vemos. Que estén muy bien, buena tarde.